vamos a definir otra vez el diafragma. Ya habíamos dibujado el join especial, es decir, donde iba a ir el centro de masas. Asignar join constraints. Teníamos definidos dos diafragmas, entonces diafragma 1. Ok, sería diafragma 1. Subimos al siguiente nivel, seleccionamos, asignamos join constraint y esto le decimos que es diafragma 2. Listo. Luego subimos al siguiente, seleccionamos, asignar join constraint y acá vamos a definir un nuevo diafragma, adicionar nuevo constraint y ese sería el diafragma 3. ¿Un diafragma por cada nivel? Por cada nivel, y ok. El siguiente nivel, lo mismo, entonces cogemos este, asignar join constraint, definir un nuevo diafragma, adicionar nuevo diafragma 4, y recuerde que el momento torsor es alrededor del eje Z, y ok, y ok. Y el último, seleccionamos, asignar join constraint, definir nuevo diafragma, adicionar nuevo diafragma, ok, y ok, y ok. Listo. Entonces no habíamos asignado fuerzas, ¿me dicen? Entonces venga, verificamos acá. Loads, sí, ahí está. Es que lo que parece que como se ha Bueno, entonces vamos a asignarlo otra vez para que quede claro cómo es la cuestión. Listo, entonces estamos acá. Entonces picamos acá. Vamos a la tablita esta. Y era luz de carga, era este, ¿cierto? Ahí era ese, ¿cierto? Es decir, esas fuerzas ustedes ya las tienen ahí en su Excel. 1768, 2776, 3819, 4882 y 5785. Entonces ustedes me las van dictando y las voy colocando acá. Entonces vamos al primer nivel. Asignar join loads, fuerzas. Acá está definido ya sismo en Y. Entonces el sismo en Y de cuánto era en el primer nivel. Según la tabla que ustedes tienen. Por eso les pregunté, ¿tienen la tabla? Y me dijeron, sí, tenemos la tabla, esa tabla. Yo le hice con el profesor, no estaba haciendo ahí. Lo que hice yo, es que aquí llegamos, no. La que yo no la tengo. Yo hice esto. Pero yo tengo la que yo estaba haciendo. Bueno, La carga por piso. 2776, ¿la tienen ahí? Sí. Momento 663, momento... 1041, 1433, Listo. 1831. Eso es lo que necesito que me diga. Entonces, fuerza de sismo, ¿cuánto? 17.68. 7.68. Momento, 6.63. 6.63. En Y. No, en el Estoy metiendo momento, fuerza sismo en Y. Entonces, ¿cuál sería? En Y es 16.86. 16.86. Sí, yo creo que está colocando el Z, pero. Es que el momento es alrededor del eje X. Ah, Entonces seleccionamos acá, volvemos a asignar join, load, fuerzas. Cambio acá sismo en X, la fuerza es la misma. Lo que cambia es el momento. El momento, por eso les digo, como el momento es alrededor del eje Z porque es un momento torsor. Es decir, lo que va a tratar es, llega el sismo, va a tratar de torcer el diafragma. ¿De cuánto? En X. 6.63. 6.63. Listo. Entonces ya quedaron sismo en X y sismo en Y. Sigo al otro nivel. Asignar. Join load fuerzas. Sismo de cuánto en el segundo nivel? 27.76. 17.76. Pero bueno, estaba asignado, pero vamos a meter. Sismo en X, ¿cuánto? Momento torsor en X. 10.41. 10.41. Seleccionamos, asignar, join load, fuerzas. Ahora sismo en Y. La fuerza es la misma.
lo que cambia es el momento. 26.47. 26.47. Y ahí porque ya digamos no sale, cuando uno le da las flechitas no salen los niveles, sino sale S, Y, X. ¿Cómo así? En la parte de allá arriba salía... ¿Acá? Sí, salía... Ah, porque como estoy asignando las fuerzas de Pero los ya nudos. después, ¿cómo se hace para que te das que yo intenté? Ahorita ya le digo cómo es. Listo, seguimos al otro. Entonces, aquí, asignar, fuerzas. ¿De cuánto es la fuerza en el siguiente nivel? 38.19. Y el momento en Y, 36.41. 41. ¿Y el momento en X cuánto? 14.32. Sismo en el siguiente nivel. 48.82. Y el momento en X. X 18.31. Y el sismo, el momento torsor en Y. 46.55. Sismo, ¿de cuánto en el último nivel? 57.85. Y el momento en Y. 55.16. Sismo en X. 21.5. Momento torsor de cuánto? 21 qué? 7. 21.70. Listo, entonces ahí ya están incluidas las fuerzas y los momentos torsores, ¿cierto? Es decir que lo que estamos haciendo acá, mirémoslo acá en 3D, está casi, si se acercan acá, ahí está metida la fuerza y lo que está vertical es el momento torsor. Acá está mostrando el sismo en X, pero si usted mueve aquí la flechita, me muestra el sismo en Y. La fuerza 57.85 y el momento torsor, que es el que se ve vertical, 55.16, y ahí está para cada uno de los niveles. ¿Listo? Entonces, si uno quiere verificar que haya metido bien los datos, pues revisa punto por punto que haya metido bien los datos. Listo, entonces ya metimos la fuerza por sismo. Lo que hicimos con el diafragma que generamos 4 o 5 diafragmas, es decirle al programa: todos los nudos están amarrados por una losa, ¿cierto? Una losa de entrepiso. Esa losa de entrepiso se va a comportar como un diafragma rígido, es decir, que cada nudo se va a desplazar proporcionalmente a la ubicación que tenga con respecto al centro de gravedad o al centro de masas, que fue el punto donde estamos aplicando las fuerzas de sismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este caso. Ahora venimos acá, el load pattern. Ya habíamos definido los load pattern. Entonces ya entramos aquí a otra parte, y es que bueno, corremos el programa, es decir, ya le acabamos de meter el sismo, lo que nos dio un análisis sísmico por fuerza horizontal equivalente. Lo que hace uno es verificar deformaciones. O sea, una de las cosas, el primer paso en diseño es verificar deformaciones. Si se cumple con deformaciones, después ya sigue uno a hacer el diseño como tal, ¿cierto? Es decir, que el proceso es el siguiente:
verificamos deformaciones que se llaman derivas, en el caso de edificios aporticados. Luego diseñamos acordante en columnas, porque lo más crítico es que una columna no llega a fallar por cortante. Entonces, si la columna ya aguanta por cortante, es capaz de resistir, pues ahí sí seguimos al diseño por cortante en vigas. Y luego de que nos resista tanto cortante, columnas y vigas, ahí sí hacemos el diseño por flexión en vigas y flexocompresión en columnas. ¿Listo? Ese es el proceso que se hace para el diseño. Entonces vamos a la norma. ¿Cómo? Son los patrones de carga, es decir, los que ya hemos definido. Se entra acá a definir load patterns, y entonces ahí los que definimos fue DEAD, que es peso propio, M, que es la carga muerta, L, que es la carga viva, y el sismo en X y el sismo en Y. Son las dos fuerzas, digamos, las tres fuerzas que son las fundamentales en un edificio de estos, que no tiene mayor influencia el viento, porque pues tendríamos que tener un edificio alto para que realmente la presión del viento llegue a ser... ¿Y en la cubierta no se pondríamos fuerza así como de granizo o algo así? Sí, también le puede colocar uno, pero por ahora vamos a verificar solamente el sismo, ¿cierto? Es decir, qué deformación nos genera el evento sísmico. Entonces vamos aquí a la norma y título A. Listo, entonces aquí en el A63 está la verificación por deriva máxima. Entonces acá me da los límites. La deriva máxima, entonces ¿qué es la deriva? Entonces, vamos a mover el primer modelo. Entonces vamos a correr análisis. No está incluido el análisis modal, es decir, aquí no estamos haciendo análisis modal, no estamos haciendo análisis con fuerza horizontal equivalente, y le damos correr el modelo para que quede, pues digamos, como más claro lo que es la deriva. Entonces acá aparece la deformada exagerada, ¿no? Pero del peso propio, pero aquí usted puede picar en esta y aquí puede generar deformada por carga la que quiera. Entonces en este caso la que nos interesa son sismo. Por sismo en X le doy OK y ahí se ve la deformación. Si miro en XZ, pues acá se ve la deformación de esa fuerza. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta que va a ser la deriva va a ser, este nudo tiene un desplazamiento. Si es sismo en X y yo me paro acá, el U quiere decir desplazamiento y R quiere decir rotaciones. 1 quiere decir en X, 2 en Y y 3 en Z. ¿Listo? Entonces en este caso, como es sismo en X, el que me interesa verificar es el U1, es decir, desplazamiento en X. Desplazamiento en X está dando ahí .0067 metros. Estamos trabajando en tonelada metro, es decir, .67 centímetros. 6.7 milímetros, no es mayor cosa. Eso es lo que se está deformando en X. Entonces es la deformación, el desplazamiento horizontal superior menos el desplazamiento horizontal inferior, eso se llama deriva. Entonces si lo miro en el siguiente piso, pues va a ser este desplazamiento que va a ser de 1.64 centímetros menos el de abajo que me da .67, ¿cierto? La diferencia que me da ahí es lo que se llama deriva, ¿cierto? Y así para cada uno de los niveles. Entonces si voy aquí a la tabla, entonces en la tabla encontramos que las derivas máximas como porcentaje, si es concreto reforzado, metálicas, madera, bueno, toda esa cuestión, es el 1%. Y hay otra que es cuando es de mampostería, que cumple los requisitos A6423, pues eso se está refiriendo a que la mampostería se verifica que va a fallar primero por cortante antes que falle por flexión.
Pero el que nos interesa a nosotros, el que aplica para nuestro caso, son para estructuras metálicas, que es el 1% de la altura. Entonces, si yo tengo este entrepiso, por ejemplo, el de acá, este entrepiso, no me acuerdo qué altura tenía el primero, 2 puntos que era, o este debe estar acá en la tabla, acá está, 249. bueno, 249 metros. Si lo paso a centímetros, entonces la deriva máxima sería 249 centímetros dividido entre 100, que es el 1%, o multiplicado por el 1%, me da que la deriva máxima que podría presentar en el piso son 2.49 centímetros, ¿cierto? Si yo tengo una altura a ejes de 2.50, pues lo máximo que puede generar entonces son 2.5 centímetros de desplazamiento. Entonces, si ustedes miran acá, así a ojo, pues en el primero estaría dando 0.0067 y abajo está dando 0, porque estamos en el apoyo empotrado que ni hay rotaciones ni hay desplazamientos. Pero si miramos el siguiente de abajo, 1.64 menos 0.0067, 0.0067, ¿listo? Y acá 1.64, 64, no me corrió. Bueno, pero acá está dando algo raro y es que están dando todas las deformaciones iguales. Entonces, no creo que están dando todas las deformaciones iguales. Entonces miremos acá una cuestión. A ver si es que... Diafragma 1, todos aparecen con diafragma 1. Vamos a quitarle los diafragmas y volvemos a asignarlos. Join, constraint, voy a decirle que ninguno. Ok. Bajo el otro. Asignar, join, constraint. Ninguno. Asignar, join, constraint. Entonces lo estoy haciendo porque no se está generando digamos del tercer nivel hacia arriba, es como si no estuviera generando ninguna deformación. Eso no es verdad que se presente eso. Listo, entonces ahora sí volvemos a asignarlos uno por uno. Asignar, join, constraint, y ese sería el diafragma 1. El siguiente. Asignar, diafragma 2. Ahora sí creo que sí. Entonces acá estaba punto 0.31. ¿No está viendo? Conforme para acá. Pásemela yo, entonces, por favor. Entonces acá está dando en esta 1.97, en este está dando 3.18, 4.22, 4.97 y 5.15. Listo, ahora sí. Listo, entonces ese por ejemplo sería para calcular las derivas con el sismo en X. Lo que hace uno es coger las 4 esquinas, serían esas 4 esquinas, y con esas 4 esquinas es que usted verifica que en las 4 esquinas
cumple derivas y aparte de eso después tenemos que verificar una cuestión que se llama torsión accidental que ya ahorita les explico. Eso sería para sismo en X, ahora puedo moverlo acá y entonces ahora me aparece la deformación para sismo en Y. Entonces voy aquí en 3D. Pues digamos que esa es como la forma aproximada en que va a vibrar el edificio, ¿cierto? Que eso es lo que llamábamos el periodo fundamental, ¿cierto? Que es el tiempo que demora la edificación en ir al otro lado, volver a su condición inicial, ¿cierto? Eso es lo que se llama el periodo fundamental, que lo calculamos de forma aproximada con el T sub A, ¿cierto? Que tenían la ecuación ahí en la norma que era C sub T por H a la alfa. Ese es el periodo aproximado, ¿cierto? Pero el fundamental pues se calcula con otras ecuaciones que le da uno la norma. Entonces ese sería el sismo en X y si lo muevo hacia el otro lado pues ese va a ser el sismo en Y. El sismo en X, perdón, que estamos viendo ahorita el sismo en Y. Entonces el sismo en X es el que viene en perpendicular al sentido más corto del edificio y el sismo en Y es el que viene en perpendicular al sentido más largo del edificio. Entonces el que estábamos mirando ahora era el sismo en Y, acá lo colocamos en YZ y ahí vemos la deformación en Y y ahí calculamos las derivas, ¿cierto? Entonces la primera en Y ¿cuánto da? 0.038. Entonces 3.88, ¿cierto? Sube al siguiente, da 10.24, ahí sí ya estamos graves, 13.93. Máximo es el 1% de la altura del piso. Vamos entonces a sacar las derivas. Entonces yo llego y selecciono las 4 esquinas extremas del edificio, ¿cierto? Esas son las que me interesan a mí. Entonces si se dan cuenta aquí en el 3D, las que cogimos fue esa columna y las dos de atrás, ¿cierto? Es decir, las dos de adelante y las dos de atrás. Son siempre de tomar las 4 esquinas porque son las que van a sufrir mayores deformaciones. Entonces si yo cumplo con esas, pues ya sé que las columnas intermedias van a cumplir. Entonces voy aquí a Display, luego voy a Show Tables, o sea, es decir, mostrarme unas tablas, y ahí entonces el programa me da varias opciones. La que me interesa por ahora es mirar una que se llama desplazamientos, es decir, desplazamiento de join, es decir, desplazamiento de los nudos. ¿De cuáles nudos? De los que acabo de seleccionar en las 4 esquinas. Y acá me dice cuáles casos. Yo le digo no, yo quiero que solamente me debote las deformaciones para sismo en X y sismo en Y. Selecciono las dos y le doy OK, y nuevamente le doy OK, y aquí me botan las deformaciones. Yo las llevo a Excel, entonces voy y exporto esas tablas a Excel. Listo. Entonces aquí ya tengo nudo por nudo, tengo para sismo en X y para sismo en Y, ¿cierto? Es decir, cada nudo, el 2 por ejemplo tiene sismo en X y sismo en Y, el 3 lo mismo. ¿Cuál es el desplazamiento me interesa? A mí no me interesa el desplazamiento en Z ni rotaciones, ¿cierto? A mí lo que me interesa es desplazamiento en X y desplazamiento en Y, entonces eso lo puedo quitar. Listo. Y ahí me queda solamente desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Ahora tengo que mirar cuáles son estos nudos, porque acá está 2, 3, 4, 5, 6, 7, después sigue 37, 38. Entonces voy aquí al modelo, cierro esto, me quito la deformada. Era lo que me preguntaba usted. Ahora sí aparece el plano XY. Se tiene que picar aquí en esa que es sin deformación, sin nada. Vuelve y pica y él le vuelve a traer los valores en qué planta está. ¿Listo? Entonces yo quiero mirar, por ejemplo, en XY. Entonces vamos al piso inferior. Acá es donde voy a comenzar a verificar. Bueno, derivas empezamos desde acá. Entonces acá le digo, yo quiero ver qué números tiene los nudos, entonces pico aquí en ese chulito y aquí le digo, bóteme el nombre de los nudos, labels, le doy OK y él me bota aquí los nombres de los nudos. Entonces acá, si ustedes lo acercan acá, voy a quitar aquí los ejes, listo. Entonces este no se ve bien, pero lo pico acá me dice que ese es el 2. ¿Listo? Ese es el 49. En la otra esquina este es el 37 y este es el 84. ¿Listo?
A ver si fue que... Sí, estándar. Listo. Entonces, si yo miro, si arranco con esas 15 sería el 2, 37, 84 y 49, ¿cierto? Sigo al otro nivel, entonces tengo 3, 38, 85 y 50, ¿cierto? Entonces vuelvo a bajar. Este es el 37, el de arriba es el 38. Este es el 85, el de abajo es el 84. Este es el 49, el de arriba es el 50, ¿cierto? Es decir, en esa esquina vamos 2, 3, 4 hasta llegar a 7, ¿cierto? Después en la otra esquina tengo 37, 38 hasta llegar hasta 42, después sigue 49 hasta llegar al 54 y después sigue el 84 hasta llegar al 89, ¿cierto? Entonces, tengamos presente acá, entonces arrancamos en una esquina con el 2, luego en la siguiente esquina es el 37, luego seguiría el 84, venga que está en el mismo orden, 37, entonces después sigue el 49, entonces aquí hacemos un cambio, entonces este va para abajo. Esto con el fin de que ahorita cuando verifiquemos torsión accidental pues ya también lo tengamos en un orden las esquinas, ¿cierto? Es decir, no puedo llegar y coger esta esquina, después pasarme para esta, después para esa, no, tengo que tener un orden, o es antihorario o es horario, pero en alguno de los dos sentidos tengo que tomarla para que cuando vaya a verificar torsión accidental, que ya ahorita les explico, pues me quede más fácil, o si no después se va a enredar uno con la tabla. Listo, la deriva es un valor absoluto, es decir, si le llega a dar uno negativo, lo que uno toma es el valor absoluto de eso que le esté dando, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, hay unos desplazamientos acá que están dando negativos, entonces esos van a generar posiblemente un valor negativo, pero lo que uno verifica es el valor absoluto de lo que le den. Entonces acá miramos, entonces acá sería deriva en X, deriva en Y, ¿listo? Entonces, ¿cómo la verificamos? Entonces tengo la del nudo 2, este nudo 2 pues está acá esta deformación, si bajo, pues abajo está el apoyo, ese es 0, ¿cierto? Es decir que aquí la deriva en el primer nivel pues va a ser la misma deformación que está dando acá, porque esto menos 0 pues da otra vez lo mismo, ¿cierto? Esa sería la deriva en X. La deriva en Y pues la misma cuestión, va a ser esta, ¿listo? Y la deriva máxima, Claro, porque es como sismo en X y sismo en Y. ¿cómo? Ah, sí, pues lo tomas. Entonces sismo en X y el de abajo sismo en Y, ¿listo? Por eso deriva en X y deriva Y. La deriva máxima, entonces en este piso es 2,49 la altura, entonces el máximo 2,49 centímetros, ¿cierto? Es decir, si yo la coloco acá, pues va a ser 0,0249 en metros, ¿cierto? Que todo esto está en metros. Entonces, si está por debajo, está cumpliendo, pues está por debajo de esta y está por debajo de esta, no. Esta está dando por encima, ¿cierto? Entonces, esta cumple, esta no está cumpliendo, ¿listo? Ahorita verificamos otra vez. Luego, voy al siguiente, entonces, ahora sí, acá ¿cómo aplico la deriva? Pues va a ser el desplazamiento de arriba menos el desplazamiento en X también, del de abajo, ¿cierto? Y la de acá, pues va a ser el desplazamiento en Y de ese nudo menos el de abajo. Aquí ya está grave, porque estamos hablando de 2,49. Seguimos al siguiente piso, 5,25 menos 2,49, que sería la altura de ese piso, ¿cuánto es? ¿2 qué? 76. Entonces, 0,276 sería la deriva máxima que podría dar, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, cumple. En este sí estamos, pero lejos. No está cumpliendo. Listo. Vamos ahora a sismo, al siguiente. Entonces, aquí ya no sino copiar esto. Control C y Control V. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes. La siguiente deriva máxima sería... 273. ¿Sí? Ah, listo, usted medita por favor. Listo, entonces la siguiente tiene que dar máximo 273. Lo mismo, cumple en X, pero en Y tampoco está cumpliendo. Ya bajó un poco, bajó casi a la mitad, pero todavía no cumple, ¿cierto? Volvemos y copiamos esto.
y lo llevamos al siguiente. Y la siguiente da ¿cuánto? ¿2 qué? 75. 275. Listo, entonces 275. Esta cumple, esta todavía no está cumpliendo, ya está más cerca, pero todavía no cumple. Está dando 297. Tenía que dar 275. La siguiente, ¿cuánto es la altura? También 275 lugar. 275. La está cumpliendo esta y esta ya cumplió, ¿cierto? Ya llega, ya cumplió en ese piso. Y en el último piso, pues ahí se está cumpliendo las dos. ¿Cuánto da la altura del último piso? ¿2 qué? División 46. ¿Cómo? Pero no sé, esa regla no sé qué la tengo bien acá. Hay una 46, pero no estoy seguro. No, eso era como 2. Sí, ya va ahí. Era como 225. Pero ahí estaría cumpliendo porque está dando .00 y .0018. Entonces estaría cumpliendo. Entonces mire, ¿dónde no está cumpliendo? Entonces voy a colocar acá, no cumple esta, no cumple esta y no cumple esta y esta. ¿Listo? Entonces, los dos últimos niveles son los que están cumpliendo. Es decir, si yo voy aquí al modelo y miro aquí el 3D, este piso y este piso de acá están cumpliendo, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Los de abajo están cumpliendo todos en X, es decir, cuando el sismo llega en este sentido, es decir, el edificio está así, ¿cierto? Cuando llega en este sentido eso es X, cuando llega en este sentido es Y. Cuando llega en Y, la torsión es tan grande, porque como la longitud es tan alta, ustedes ven que el momento torsor casi que es igual a la fuerza del sismo, 50 y pico y la otra da 50 y algo también, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un momento torsor muy grande, por lo que tiene una longitud más grande en Y, en X que en Y, ¿cierto? Pero recuerde que el momento torsor se aplica, si el sismo es en Y, es la perpendicular, ¿cierto? A la que le está llegando. Entonces lo que tenemos que nosotros es robustecer el edificio en el sentido en que llega el sismo Y, es decir, en el sentido más corto. Habíamos colocado las columnas, sin embargo trabajando en el eje fuerte, vamos a verificar de todas formas aquí en el Extrude View. Entonces veníamos acá y acá en el Extrude. Ah, no, esa la tenemos invertida también. Entonces tienen razón los que me hicieron el reclamo que yo no había explicado esa vaina. Ahorita les arreglo la nota del parcial. Listo. Gracias. Entonces, esta cuestión toca girarla, está mal colocada, mire cómo la colocamos. El programa siempre la pone al revés, está trabajando en el eje débil, es decir, el sismo va a llegar así en ese sentido y va a coger la columna en el eje débil. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger acá todas las columnas, las seleccionamos. Entonces la nota que tenía del parcial, súmenle 0.5 y ahí ya saben cuál es la nota. Para no ponerme ahorita atrás acá, menos que ya yo mañana hago eso y ya sé que tengo que subirles 0.5. Listo, ya están seleccionadas, ¿cierto? Entonces voy aquí a Sign. A esperar, quitamos el candado. Frame. ¿Cómo? Es que el candado es porque corrimos el modelo, que era el que nos mostraba la vibración del sismo, ¿cierto? Entonces, para poder usted hacer cualquier modificación en el modelo, tiene que abrir el candado, que ese queda cerrado cuando usted lo corre. Tiene que abrirlo, y en este caso pediría a Sign, asignar, Frame. Esto, claro que algunos me contestaron eso y no lo he explicado, pero lo contestaron. Locas. Entonces acá, local ace, es decir, ejes locales, y lo que voy a decir es girar los 90 grados, ¿cierto? Que es lo que me está diciendo acá. Lo giro a 90 grados y ahí ya ven ustedes que ahora sí quedaron las columnas como ahorita. Entonces las derivas que calculamos ahorita, No funciona porque tocamos la pura basura, ¿sí o no? Estamos haciendo nada. Entonces vamos a volver otra vez. Listo, entonces volvemos a correr el modelo. ¿Tan?
Ya tenemos ahí, listo. Entonces ahora cogemos YZ. Entonces aquí, listo. Entonces, estas serían las columnas y las otras serían estas. Listo, ahí están seleccionadas las dos de adelante y las dos de atrás, ¿cierto? Entonces después íbamos a dónde? Display, Show Tables. Aquí ya está definido esos dos, ok. Entonces volvemos a hacer la misma cuestión de ahorita. Listo. Entonces decíamos que era 2.3, la que cambiaba era aquí cuando llegaba a 49, ¿cierto? Sí. ¿Sí era así? Verificamos de todas formas, no ahí estemos embarrándola ahí. 2 y terminaba en el 49, entonces miremos acá. Sí, entonces esta sí va de últimas. Entonces de la otra tabla copiamos esto no, estamos usando valores. Hagámoslo otra vez. Esto ya sabemos que este es la altura. Entonces volvemos a hacer. Entonces, este es este mismo, ¿cierto? Eso, como les decía, se toma como valor absoluto. Este sería este. Sería cumpliendo. Entonces ya podemos quitar este de acá. Listo. Luego sigue sismo. Ah, no, estoy tomando mal este. Entonces, este es este, ¿cierto? Este es este de acá. Listo. Luego seguiría. Entonces, deriva es desplazamiento superior menos desplazamiento inferior. Y luego, desplazamiento superior menos desplazamiento inferior. Está dando 2.46 y 2.59 y lo máximo es 2.76, estaría cumpliendo, ¿cierto? Listo, luego sigue desplazamiento superior menos desplazamiento inferior. Copiarlo, ¿cierto? Control C, paso. Control C. Listo, la siguiente entonces está dando 2.35 y 2.29, está cumpliendo. Es decir que acá estamos ok, ok y ok.
Listo, luego este está cumpliendo también, ¿cierto? Está dando 1.94 y arriba está dando 2.02, entonces también estaría cumpliendo. Máximo de 75. Esta 1.46 y 1.38 está cumpliendo. Y la última. Listo. Entonces ahí estaría cumpliendo. Ahora copiamos este para las demás esquinas. Esto, aquí lo que verificamos fue una esquina, que fue la esquina inferior izquierda, ¿cierto? Sí. Esa fue la que acabamos de verificar. Entonces ahora copiamos esto, control C, control V. Entonces miramos aquí. Cumple, esta no cumple, ¿cierto? No cumple acá. La siguiente sí cumple, esta no cumple, pero no cumple por poquito, o sea, ya no es mucho la diferencia. Este sí cumple, este sí cumple, y ahí para abajo sí cumple, es decir, entonces si nosotros miramos acá, 37, digamos que acá estaríamos nosotros. 38. 37 o 38. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 arranca. En 37 estaría arrancando, que sería este. Sería la segunda línea. Listo, entonces arriba no cumple en la segunda línea, es decir, aquí en el 37, en esta esquina, no estaría cumpliendo en el segundo y tercer nivel. Es decir, vengo aquí al modelo, cojo aquí colocarlo acá en 3D. Es decir, estoy en esta línea, en esa columna, no cumple este y no cumple ese, ¿cierto? Los últimos 3 niveles sí cumplen, ¿cierto? 1, 2 y 3 niveles están cumpliendo. Los que no están cumpliendo el nivel 2 y el nivel 3. Listo, vamos al siguiente. Solamente en esa esquina, ¿no? O sea, que si yo voy a modificar algo de la rigidez, solamente es en esa esquina. En esta estaría cumpliendo. Esta no cumple tampoco. Esta tampoco cumple, pero por poco. Y estas sí cumplen, ¿cierto? Listo, ahora en la siguiente esquina cumplen todas. Okay. Entonces esto lo quitamos de acá. Listo, entonces miren, en esta esquina de acá sería la tercera esquina, que sería la de allá, ¿cierto? O sea, estas dos esquinas son las que no están cumpliendo, las de adelante están cumpliendo. ¿Por qué están cumpliendo? Porque esas seguramente están más cerca del centro de masa donde se aplicó el momento torsor y por eso las deformaciones son más grandes allá que acá. Sin embargo, las deformaciones, si uno las mira acá, voy a cerrar esta para no confundirme. Las deformaciones en las dos esquinas de atrás son, aquí es muy pequeño, 2.73 contra 2.81, son cuestiones de milímetros. Acá sí ya hay una diferencia un poco más grande, que ya estamos hablando de 0.7 milímetros. Acá también es la misma y acá la misma, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de la misma deformación en la parte posterior. Por lo mismo que les decía ahora, que cuando el diafragma es rígido, las deformaciones son proporcionales a la ubicación que tienen con respecto al centro de masas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la del segundo nivel voy a tener que volverla un poco más grande, pero ya en el otro nivel pues, la puedo volver un poco más pequeña, ¿cierto? Nosotros en este momento tenemos columnas que son HA 400. Entonces, la que está más lejos la vamos a subir a HA 450 y la que está más cerca la subimos a una HA intermedia. ¿Cuál sería la intermedia entre HA 400 y HA 450? La ciudad de 450.
Entre 400 y 450, ¿cuál es la intermedia? En HA, ¿no? No en IP. ¿No? ¿No saben cuál es? No tengo Es que aquí ya de 450 no entienden. Ah, no hay ninguno. Sí, Listo. Entonces vamos a colocar, no, como no hay mucha diferencia, digamos, aunque no hay mucha diferencia, va a tocar colocar las dos HA 450, tanto en el segundo como en el tercer nivel. Pero también toca colocar en el primer nivel HA 450, porque yo no puedo tener una columna delgadita en el primer piso, después grande y después no, o sea, lo lógico es que entre más carga axial tenga que resistir, pues la sección sea más grande, ¿cierto? Y la del primer piso resiste más carga axial que la del segundo. Entonces, aunque por ahora por derivas estaría cumpliendo el primer piso, yo no puedo dejarla como HA 400. Entonces vamos a definir, entonces abrimos otra vez el candado y vamos a definir una HA 450. Ustedes meditan los datos. Entonces frame, adicionar nueva propiedad, y entonces esta sería la HA 450, que tiene altura 444, el ancho 30, el espesor del patín 21, 21, el espesor del alma 11.5, listo, y otra vez el patín 3 y otra vez 21. No, si yo digo, esa cerrada 600. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la HA 450 y le damos OK y OK. Ahora seleccionamos acá y seleccionamos acá. Recuerden que acá hay una doble altura, ¿no? Atrás hay una doble altura. Eso también ha generado que la deformación sea más alta atrás en la parte de delante. Si hubiéramos puesto esta viga, lo hubiéramos podido colocar, pues hubiera podido cumplir la deriva, ¿cierto? Pero como por la parte de espacios y arquitectura no se pudo, pues toca dejarla así. Entonces venimos aquí a asignar frame section, y esta es la 450. Ok. Listo. Pues ya la tenemos ahí definida. Ahora miremosla aquí en 3D a ver si sí quedó cuadrado. También toca girarlo. Parece que sí. Pero entonces cambiamos la de planta y volvemos y la ponemos en 3D y la volvemos a revisar. Listo. Ahí está bien, listo. Ahí está como la necesitamos que trabaje. Listo. Vamos a volverlo a correr. Listo. Entonces ahora cogemos es esta, entonces cogemos otra vez, vamos a coger solamente los de las columnas que no estaban cumpliendo, ¿cierto? Display, listo. Entonces teníamos de la 37 a la 42, ¿cierto? Entonces cogemos acá. ...47... ...42... ...y el otro era el 84... Listo, no cumplió esta.
sigue rebelde. Bueno, ya cumplió la de acá, la del tercer nivel. Estamos. HA 500. Sí, ya miramos eso. Listo. Y lo más seguro es que acá tampoco nos va a cumplir esa misma. Tampoco cumplió, ¿cierto? Estas dos no cumplieron. Entonces estamos hablando que son las de el segundo nivel las que no están cumpliendo ahora. Entonces cerramos acá. Y volvemos otra vez. Toca cambiar las tres, ¿cierto? Los tres niveles porque no. Los dos. Ah, los dos, perdón. Este ya cumplió. Los que no están cumpliendo son las dos de atrás. Los estaban señalados. Ujú. Listo, entonces definir, selección. Ahora HA 500. 49 el ancho, 300 el patín, 23 el alma, 'Bueno, bajamos solamente los que nos interesa que harían. O no, es que ni siquiera así, verifiquémoslo. No está cumpliendo, es esta, ¿cierto? No está cumpliendo el sismo en Y, ¿cierto? Tiene que dar 2. Entonces aquí estaríamos hablando que sería esta de acá. Y aquí estaríamos hablando que sería esta. Entonces miremos a ver cuánto dio. ¿Ese es en qué nivel? Perdón. Es en un segundo nivel, ¿cierto? Entonces, primero y segundo, ¿cierto? 438. ¿Y cuánto está dando? Lo mismo, ¿no? Ah, no, ya bajó. Entonces, 0.0438. Ahora sí cumplió. Y del otro lado, 0.0438 también. Listo, entonces ya cumplió esto. Entonces ese es el primer paso del diseño, ¿no? Que es verificar derivas. Voy a guardar este archivo. Guardar como. Listo, entonces ya cumplió por derivas, que es lo que tenía que hacer. Entonces, cuando uno le presenta el diseño al cliente o al dueño del proyecto y le colocó un HA 500 a un edificio de ¿cuántos pisitos? De 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces dicen, no, ingeniero, si esas columnas, eso es como para un edificio de 12 pisos, sí. Si fuera por solo resistencia y si fuera para solo cargas verticales, pues no hay problema, ¿cierto? Le puedo colocar hasta un HA 300. Pero como yo estoy haciendo un diseño sismo resistente, ¿cierto? Entonces tengo que verificar primero, den en cuenta que lo que estoy verificando primero son deformaciones. Y todavía no estoy verificando que resistencia, que es la parte de diseño, ¿cierto? Solo deformaciones. Los que vieron conmigo análisis estructural se cansaron de sacar ahí en trabajo virtual deformaciones, ¿se acuerdan? Sí, las integrales, que eso era cansoncísimo acá, todo eso.
pero es que ese es el proceso de diseño. Primero uno verifica deformaciones y luego hay sí resistencias. Esto ya cumplió por deformaciones, es decir, que la norma de mínima máxima le puedes pasar un 1% en cada nivel. ¿Por qué? Porque la norma está previniendo que de pronto estos elementos no estructurales como los muros divisorios y de fachadas, con grandes deformaciones de las columnas, se lleguen a estallar o lleguen a perder la estabilidad y se caigan. Y si cae un muro estructural sobre una persona o se estalla y le cae a la persona, pues la puede matar, ¿cierto? O sea, lo que más mata en un evento sísmico no es que se caiga el edificio, lo que más mata, eso ya está, como dicen, matemáticamente comprobado, y es que la edificación se cae, las personas se mueren no porque caiga la edificación, sino porque se caen elementos no estructurales, elementos de cielo raso, elementos divisorios, ventanas, cosas de la fachada que se caen y llegan y hacen que pierda la vida de las personas. Entonces, una forma de la norma controlar esas deformaciones es esta, y la otra es que en obra pues las cosas se hagan como sean planos, y es que los elementos no estructurales tienen que quedar anclados muy bien a la estructura para que cuando venga el evento sísmico, con el sacudón del evento sísmico, eso no se vaya a soltar y se vaya a caer encima de las personas, porque ¿de qué sirve que el esqueleto permanezca en pie si lo que lo recubre se va para el piso, ¿cierto? No estamos haciendo absolutamente nada, y ese es un proyecto de trabajo de grado que yo les propongo a ustedes, si a alguno le interesa, y es ir a las obras y constatar si realmente en las obras se está haciendo lo que pide la norma o si se están haciendo las cosas como se hacían hace 20 años, porque a veces la gente lastimosamente dice, es que yo lo he hecho así hace 30 años, ingeniero. O sea, ¿por qué va a ponerme problema ahora si yo llevo 30 años en esta vaina? Usted pues lo ven a uno joven, entonces, no, es que este ahora lleva un año de egresado o hasta ahora está terminando ingeniería, pero es que las cosas cambian y el conocimiento avanza. El conocimiento no es una cuestión que está estancada, cada día se aprende más cosas. Entonces, por eso esa cuestión de los elementos no estructurales es algo que a mí me preocupa mucho, porque cuando venga el sismo, yo considero que muchas personas no van a morir porque se vayan a caer las edificaciones. De pronto unas sí se van a caer, pero no todas. Pero más porque los elementos no estructurales van a fallar, porque no están lo suficientemente anclados a la estructura para que no vayan a colapsar. Listo, ya cumplimos por ese lado, pero tenemos que seguir ahora otra cuestión aquí. Y es esta cuestión. Entonces, lo que les decía ahorita de la irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema, eso hay que verificarlo. Entonces, espera a ver si tengo por aquí la ecuación. Ya está la ecuación. Mira entonces acá quiero que nos tengamos una cuestión. Estamos aquí en derivas. La ecuación es R es igual a R sub 0 por phi sub A por phi sub P y por phi sub R. ¿Qué es R sub 0? Entonces ustedes vienen aquí a la tabla de la norma. Acá está R sub 0. Entonces, dependiendo del sistema estructural, la norma le da un valor de R sub 0. R sub 0 es el coeficiente de disipación de energía que tienen las estructuras. Cuando yo les expliqué la curva de esfuerzo de formación, les decía que el área bajo la curva en el rango inelástico es mucho mayor, como 12 o 13 veces más que en el rango elástico, ¿cierto? Y que hablábamos de tenacidad, que les preguntaba ahora en el parcial, ¿qué es tenacidad? Tenacidad pues es la energía de formación que se requiere para llevar el material desde la fluencia hasta la rotura, ¿cierto?
Esa energía de deformación es la que se refiere a este R sub 0. R sub 0 es la capacidad de disipación de energía que tiene el sistema estructural. Entonces, hay 4 sistemas estructurales que están en la norma. Primero, muros de carga, que son todos los de mampostería y concreto, pero también están incluidos pórticos con diagonales, también consideran que son muros de carga. Sistema estructural combinado, entonces pórticos más muros, que pueden ser de mampostería, pueden ser de concreto o pórticos con diagonales. Siguiente sistema, el de pórtico resistente a movimientos, que es el que aplica para el curso que estamos en este momento llevando. Entonces pueden ser en acero o pueden ser en concreto o en otros materiales. Y la última, sistema estructural dual, es similar al combinado. La única diferencia del dual es que le coloca un límite de lo que tiene que absorber en el sismo. Le dice el 75% lo tiene que absorber los muros mínimos, o sea, no puede tomar menos porcentaje del sismo, sino que los muros tienen que tomar el 75% y los pórticos tienen que tomar el 25% como mínimo. Esos son porcentajes mínimos que le da la norma. Así en el análisis que usted haga, le den porcentajes por debajo de esos, la norma le dice no, tiene que darle esos porcentajes. Esa es la diferencia entre el combinado y el dual, es que la norma le define unos porcentajes que tiene que recibir de sismo. Ahora venimos a nuestro caso. Nuestro caso son pórticos resistentes a momentos. Estamos diseñando para Bogotá, zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces hay DES, disipación especial de energía, DMO, disipación moderada, y DMI, disipación mínima. Disipación mínima solamente se puede utilizar en zona de amenaza sísmica baja, pero con algunos requisitos que también le permite la norma. Disipación moderada se puede utilizar en zonas de amenaza sísmica baja y también en zonas de amenaza sísmica intermedia. Y disipación especial solamente esa se puede utilizar en los tres, ¿cierto? Usted puede estar en zona de amenaza sísmica baja, pero si a usted se le antoja diseñar como disipación especial de energía, pues va a costarle más plata el edificio, pero ya es problema suyo, ¿cierto? Disipación moderada, disipación especial también la puede utilizar en zona de amenaza sísmica intermedia, y es la única que se puede utilizar en zona de amenaza sísmica alta, es decir, si se va a diseñar en el Chocó, si va a diseñar en Villavicencio, en La Calera, en Tumaco, en todas esas partes donde el mapa de zonificación sísmica de Colombia muestra que zona sísmica alta, ahí tiene que ser de disipación especial. Estamos en Bogotá, zona de amenaza sísmica intermedia, es decir, que utilizo disipación moderada de energía, donde el R sub 0 para acero, miren, acá está concreto, acero y acero, 5.0, y un omega sub 0, que ahorita les explico qué es, también 3.0, pero acá hay una nota, entonces voy a la nota 3, y la nota 3 me dice, cuando se trate de estructuras de acero, donde las uniones del sistema de resistencia sísmica son soldadas en obra, el valor de R sub 0 debe multiplicarse por 0.9, es decir, que R sub 0 se va a bajar un 10%, si estaba en 5 va a bajar a 4.5, ¿cierto? Si son soldadas, pero no la soldadura de la escalera, no la soldadura de las viguetas, no, del sistema de resistencia sísmica, es decir, columnas y vigas principales. Si la conexión es soldada, tiene que multiplicar por 0.9, ¿por qué? Porque tiene más desconfianza de una conexión soldada que una conexión pernada, ¿cierto? Si es pernada la deja en 5, pero si es soldada la tiene que bajar a 0.9, es decir, ¿por qué la bajan 10%? Porque es más útil una conexión pernada que una conexión soldada. Una conexión soldada es frágil. Frágil no quiere decir que no tenga resistencia, sino que la falla es de un momento a otro, es una cuestión súbita, de llega y se rompe, se daña la soldadura, la garganta de la soldadura y falló, ¿cierto? En cambio el perno se comienza a deformar, se comienza a pandear, se comienza a generar cortante y una cantidad de cosas que usted se da cuenta que esa cuestión en cualquier momento va a fallar, le da tiempo para salir corriendo, ¿cierto? La soldadura no, la soldadura llega de un momento a otro como el concreto también llega y falla de forma súbita, ¿cierto? Por eso se llama que es un material frágil. Listo, entonces tenemos que R sub 0 es 5, entonces voy aquí a la tabla nuevamente y digo acá entonces que mi R sub 0 es 5.0, listo. Ese es el R sub 0. Ahora tengo otros valores acá que tengo que mirar, que son estos tres: phi sub A, phi sub P y phi sub R, ¿cierto? El phi sub A, phi sub P,
sub R. Entonces, ¿a qué se refiere? Este phi sub A es si hay irregularidad en altura, el phi sub P es si hay irregularidad en planta, y el phi sub R es si hay ausencia de redundancia. Y ahorita les explico cada cosa. Entonces vuelvo para la norma. Entonces acá me muestro. Irregularidades en planta son las que terminan en P. 1A o 1BP, 2P, 3P, bueno. Entonces aquí le dice, una primera es que haya irregularidad torsional o que haya irregularidad torsional extrema. Si es torsional, el phi sub P es 0.9, pero si es extrema es 0.8, es decir, ya no le baja un 10, sino le baja un 20%. Entonces, en este caso me dice que acá está gráficamente lo que acabamos de ahorita sacar, desplazamientos en las esquinas, ¿sí? Delta 1 y delta 2, pero son dos esquinas continuas, no es la de acá y la de opuesta, ¿cierto? Que por eso fue que organizamos ahorita el Excel de que quedaran las esquinas en un solo sentido, para llegar a esto, para poder verificar esto. Entonces, si el desplazamiento, si cualquiera de los dos desplazamientos está entre 1.4 veces la semisuma de los desplazamientos y 1.2 la semisuma de los desplazamientos, el phi sub P es 0.9. Si da por encima de 1.4 veces la semisuma, entonces es 0.8, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a verificar en este momento. Entonces vamos acá al Excel, voy a cerrar este de acá. Y en este de acá entonces tenemos que los más críticos, porque ese no había cumplido, ¿no? Cuánto acá no está cumpliendo, pues se acababa 704 y 704. Ahora sí, 704 y 704. Listo, ahora sí está cumpliendo. Entonces, listo, entonces que nosotros miramos, vamos a verificar los más críticos, ¿cierto? Entonces en este caso las deformaciones más críticas, por ejemplo, en Y es 278, ¿cierto? Que está dio 275. Entonces verificamos esas, entonces vamos a colocarlas por acá. Esta es una, 278, y la otra es esa 278, ¿listo? Entonces tenemos acá. Pero a ver si cumple esa. Porque es que está muy a ras. Está muy bueno. Ah, está por encima, sí. Sí, está por encima un poco. 278 está dando. De 235. 278 y 278, sí. Esta es el de la 87, ¿cierto? Esa es la 87, sería el otro lado. Vamos al otro lado. Esa no. 87, esa da en Y, .0933. .0933. Y acá abajo, donde era, no era arriba, ¿no? No, Acá, .0933. Listo, ahora sí está cumpliendo, ¿cierto? Y las críticas serían las de Entonces, esta es la crítica, ¿no? Vamos a cerrarla acá, 275 y 275. Listo, entonces nosotros acá tenemos la esquina 38 y la esquina 85, entonces esas son la 85 y esa 88, es decir, entre esas dos esquinas, ¿cierto? 88 y 85. Entonces
Entonces ahí no habría problema, entonces la verificamos con las otras dos esquinas, entonces sería 3D, XY, $85 y esta sería la 50, ¿cierto? Entonces entre 85 y 50, 85 y 50 serían estas dos. Listo, entonces la primera es 1.2 veces la semisuma, ¿cierto? Entonces esta más esta dividido 2. Esa es una, ¿cierto? Y la otra es 1.4 veces la misma cuestión. La semisuma Hay que llamarlo diferente. Listo. Entonces, volvemos a la norma para tener el presente. Si uno de los desplazamientos está entre 1.2 veces la semisuma y 1.4 veces la semisuma, habría irregularidad torsional. Si le diera por encima de 1.4 veces la semisuma, sería 0.8, ¿cierto? Entonces voy aquí al Excel. Entonces me comparo estos valores. Este es con 1.2 y este es con 1.4, ¿cierto? Las deformaciones son .20, o sea, 2.47 y 2.75, ¿cierto? Son estas dos que están en rojo. Entonces, ¿alguna de esas dos está entre 1.2 y 1.4 veces la semisuma? No, ¿cierto? ¿Están por encima de 1.4 veces la semisuma? Tampoco, ¿cierto? Están por debajo, las dos están tanto por debajo de 1.2 como de 1.4, es decir que no hay irregularidad torsional, ni torsional extrema, ¿cierto? No hay ninguna de las dos. Si alguna de estas hubiera dado, por ejemplo, .33, si hubiera dado, por ejemplo, ese valor, .033, ahí sí, estaría entre .031 y .036, sería irregularidad torsional solamente, ¿cierto? Si hubiera dado, por ejemplo, una de esas .37, entonces estaría por encima de 1.4 veces la semisuma y entonces sería extrema, ¿cierto? Sería con .8. ¿Listo? Entonces ahí estaría, con esa crítica, ya con esa usted ya verifica y no hay irregularidad torsional. Si habría solamente irregularidad torsional para sería 1, 2, para el segundo nivel. En ese segundo nivel es donde se aplicaría torsión accidental, ¿cierto? No es para todos los pisos, es solamente en los pisos donde aplique. Si se presenta eso que está diciendo la norma, y es que las deformaciones hayan una diferencia muy grande entre una esquina y otra. Entonces, esa primera no hay. Retrocesos en las esquinas. En nuestro edificio no tenemos, y volvemos a los planos arquitectónicos, no sé si los tengo aquí abiertos. No están abiertos, pero vamos a abrirlos. Ha vuelto a molestar el video, ¿cierto? Lo único que tiene retroceso es una cuestión como de 60, 70 centímetros, creo que era 80, no me acuerdo. Esto de acá, ¿cierto? Pero lo del el voladizo. Pero esto de acá, 60 centímetros. Y aquí en el centro, bueno, tenemos acá unos vacíos que ahorita los verificamos, pero solamente el retroceso en las esquinas es en el vacío. Me dice la norma que tendría que ser que A, es decir, una de las dimensiones que está echando de patada, sea el 15% de B, y esos 60 centímetros no es el 15% de no sé cuánto da, de
de 19,07, que es la distancia en X, ¿cierto? Entonces el 15% no va a ser 60 centímetros, entonces digamos que en esa parte no habría problema. Ahora, irregularidad en el diafragma, ese sí tocaría verificarlo con las dimensiones, entonces verifiquémoslo. Entonces me dice, ¿o tiene una abertura en el centro del diafragma? No, en el caso de nosotros no tiene en el centro, pero sí en los lados, porque si usted mira el plano, este plano tiene aquí una abertura en el diafragma, que es el vacío que está acá, más el vacío de la escalera, porque ahí de todas formas hay un vacío, ¿cierto? Entonces verifiquemos, el área de ese vacío es 265 que tiene por este lado, por 401, entonces voy a colocarlo aquí en el Excel. 265 por 401 más el otro vacío es de 303 por 234. 303 por 234, ¿cierto? Listo, entonces el área del vacío son 17.72 metros cuadrados. La norma me dice, si el área es mayor al 50, si el área del vacío es mayor al 50% de todo el área del edificio, de todo el área de la planta, pues ahí este tipo de irregularidad que llama irregularidad del diafragma. El área de nosotros, en el avalúo de carga la habíamos sacado y era 113.77. La mitad de eso da 66, ¿cierto? Y acá, si voy acá, el área son solo 17, es decir, no llega a lo que me está diciendo la norma y es que llegar a ser el 50% de toda el área del piso. Entonces tampoco hay irregularidad del diafragma. Entonces sigue. Una cuestión que sí es crítica y que yo no me le mido a hacer eso, ¿no? Hay gente que es arriesgada y es como todo, como que vota por bungee jumping, ¿cierto? Gente que no le da miedo. A mí sí me da miedo. Si a mí me ponen un edificio donde pasa esto y el arquitecto no quiere ceder o el dueño del proyecto no quiere ceder, yo digo no. Le recomiendo a un amigo, pero yo no lo hago. Porque, ¿qué es lo que me está diciendo? Desplazamiento en los planos de acción. Es como si yo tuviera este modelo, vengo aquí con este eje de columnas y de un momento a otro me dio por correrlo, no son sino 20 centímetros, ingeniero. Lo corro 20 centímetros la columna y ya la columna no sigue a cubierta, sino que la desplazo y sigue, ¿cierto? Solamente por cargas verticales, esa cuestión presenta problemas. Y si imaginen ustedes por sismo ahí, una columna acá y otra por acá. Cuando venga el sismo acá se va a concentrar una cantidad de esfuerzos que pueden llegar a hacer fallar esa viga en ese punto va a ser un punto demasiado frágil. Y la norma me dice castíguelo con un 20%, es decir, bajen un 20% al coeficiente de disipación de energía. Así me diría que lo bajara al 50 tampoco. Lo haría, ¿cierto? Pero hay gente que lo hace, ¿cierto? Y de pronto ustedes cuando estén en obra también lo van a hacer o cuando estén calculando, eso lo hagámoslo. Yo prefiero ganar poquito, pero dormir tranquilo, ¿cierto? Y hay gente que por ganarse otra plática pues dice, hagámosle, que hijo de madre, eso yo no creo que vaya a temblar en 50 años aquí en Bogotá, o en donde estén diseñando, ¿cierto? Como el periodo de retorno es de 50 años, es decir, usted diseñó un edificio en el 2000, se supone que hasta el 2050 es su garantía, ¿cierto? Y en el 2051 sucedió el sismo, ya se libró su responsabilidad porque el periodo de retorno era de 50 años. Pero si sucedió un sismo en los próximos 50 años después de usted haber diseñado el edificio y se llega a colapsar el edificio, problema suyo, porque la norma le da criterios mínimos de diseño. Entonces usted no va a poderse justificar, no, pues que la norma me decía que punto 80, que no, de mala, ¿cierto? Usted firmó un memorial de responsabilidad, usted se responsabiliza de lo que pueda pasar en ese edificio. Entonces, por eso esta cuestión en nuestro edificio no se está presentando, ¿cierto? Pero puede pasar, entonces por eso lo colocan con un punto 8. Y lo otro es que los sistemas estructurales no sean paralelos, es decir, que los pórticos no estuvieran como en nuestro caso que son paralelos, sino que tuvieran unas desviaciones, ¿cierto? En nuestro caso no tienen desviaciones, pero en el edificio que ustedes están trabajando, si colocaron la viga sesgada, pues sí se presenta este problema, ¿cierto? Que tiene que los ejes no son paralelos. Profe, una pregunta, cuando una estructura es así en metal y le ponen, digamos, aquí está la columna y la viga y le ponen como un refuerzo así, ¿eso para qué? Eso es para rigidizar el nudo,
porque es que en el nudo, donde se une columna con viga, es donde se presenta mayor concentración de esfuerzos cuando llega un evento sísmico. Entonces eso que le colocan ahí es para tratar de que eso ayude a disipar también energía, que no solamente sea la conexión, sino que aparte de eso le esté ayudando a disipar energía, ese elemento adicional que usted ve ahí. Son unas uniones rígidas que ayudan a eso. Listo, seguimos. Ahora en altura, ya miramos las 5 plantas, nuestro edificio cumple, o sea, no tiene ningún problema, entonces yo llego y le coloco por acá donde lo que estamos, en el phi sub p, le digo, eso es 1, no hay problema, o sea, no tengo que quitarle por ese lado. Ahora vamos en altura, piso flexible o piso flexible extremo. Si ustedes se dan cuenta de la gráfica, el nivel C es mucho más alto que los niveles superior e inferior. Lo podría uno verificar por rigidez. ¿Cómo verifica usted una rigidez? Pues ya tenemos fuerzas, ¿cierto? Acá no están, perdón, están ¿dónde es que están acá? Acá están las fuerzas por piso, ¿cierto? Rigidez, ¿qué es? Fuerza sobre un desplazamiento. Entonces, esta fuerza la divido entre el desplazamiento y dime la rigidez del piso. Podemos hacer la prueba con una de esas. Entonces acá, la fuerza, esta de acá, no quiere coger, pero digamos 17,68 dividido entre esta deformación me dice que la rigidez es de 1452 toneladas por cada metro, ¿cierto? O sea, para 1 centímetro, entonces llego y divido esto entre 100 y me dice que la rigidez en toneladas sobre centímetro es 14.52 toneladas sobre centímetro, es decir, que para deformar 1 centímetro ese piso hay que aplicar una fuerza de 14.52 toneladas, eso es el concepto de rigidez. Entonces, si voy y lo verifico en el siguiente piso y esa rigidez, que es lo que me está diciendo la norma, diera entre el 60 y el 70% del piso superior o el 60 o 70% del piso inferior, se considera que es piso flexible. Pero si diera por debajo del 60% o la tercera parte de K sub D por K sub E por K sub F y multiplicado por 0.70, entonces sería piso flexible extremo y la norma lo castiga con 0.80 o 0.90. Si ustedes quieren verificarlo, pues el edificio que tenemos no va a presentar ese problema porque no hay una diferencia. Digamos que tuviéramos un piso de 4 metros y después tuviéramos uno de 2,70. No sé si en el edificio, en la casita que está viendo ahí hay diferencia. De 2,80 y 2,80. Bueno, entonces si son muy pocos. O sea, 375 y 280. Es 380, Sí, 280, 280. 380, 280 y 280. Verifíquenlo de todas formas entre el primero y el segundo nivel porque ahí sí puede haber ese problema. Cuando hay grandes diferencias de altura, se puede generar ese problema de rigidez, de piso flexible. El otro es distribución de masa. Entonces, si se dan cuenta, acá me están diciendo gráficamente que en el piso D está el 50% de la masa, o sea, un 1.5 de la de arriba o 1.5 de la de abajo. En nuestro caso, pues todos los pisos tienen la misma carga. La geometría, entonces, es que haya un retroceso ahora, pero en altura, ¿cierto? Ya no en planta. No la hay, ¿cierto? Porque los ejes todos van de arriba hacia abajo. El mismo desplazamiento de ahora también lo castigan por el lado de la altura, y es que aquí se muestra mejor todavía, y es que vengo con la columna y, ingeniero, movamos a 20 centímetros, que es que ahí me queda una sala y eso me daña el espacio. Pues, si no se puede, pues no hay problema. Contrate a otro, yo no me pongo a medir. Y piso débil. Pero si existen edificios así interesantes. Sí, hay varios. Hay gente que, no le digo que son arriesgados así para botarse en paracaídas todavía. O sea, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y el otro es piso débil. Entonces me dice la resistencia del piso B, ahí muestran gráficamente, es el 65%
del piso de encima o entre el 80 y el 60% del piso de encima, ¿cierto? Es decir, de este, o también el 65% del piso de encima, es decir, si la resistencia está entre el 65 y el 80 o está por debajo del 65, pues ya se considera piso débil extremo, ¿cierto? Entonces en este caso, pues si nosotros estamos cumpliendo que no se presenta esta irregularidad, pues mucho menos se va a presentar esa irregularidad. ¿En qué cabe puede presentar esta? Es que digamos que usted tenga por ejemplo, que en este edificio que estamos haciendo, le colocáramos en los demás pisos, por ejemplo, muros de cortante que ayudan a aumentar la rigidez, porque a veces cuando la deriva no cumple le toca no comenzar a mirar qué hace y toca meter muros por cortante o diagonales, alguna cuestión así, pero lo meten en unos pisos donde necesita y otros pisos entonces quedan flexibles, ¿cierto? Es decir, no tienen eso, se vuelven menos rígidos. Entonces ahí tiene que uno verificar por flexibilidad si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces en nuestro caso no hay problema, y estaría cumpliendo por los dos casos el FISU A, entonces también sería 1. Acá viene otra cuestión, que es ausencia de redundancia. Entonces vamos al edificio, que el edificio nos muestra claramente que es ausencia de redundancia. Yo les decía a ustedes que este edificio tiene que resistir el sismo en Y con 2 ejes de columnas, mientras el sismo en eje lo resiste con 6 ejes de columnas, ¿cierto? Entonces, ¿qué redundancia? Los que estuvieron conmigo análisis, porque los demás pues no puedo decir nada, pero los que estuvieron conmigo análisis, Alejandra, Belandia, Tiene, bueno, pues resumido, tiene elementos de más que son innecesarios. no tanto elementos sino componentes de reacción, ¿sí? Tiene componentes de reacción más de las necesarias, pero una estructura redundante es difícil resolverla, pero estructuralmente lo mejor. Entre más redundante yo tenga una estructura, pues mejor. ¿Qué pasa? Que acá yo tengo 1, 2, 3, 6 apoyos con 3 componentes de reacción, porque es empotrado, son 18. Mientras que en el otro tengo solamente 2, por 3 son 6. Entonces 6 contra 18, no me da cuenta. ¿Qué sucede si este edificio llega a fallar esta columna de esta esquina? Se va para el piso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en este solamente va a quedar 1 trabajando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el sismo ahora es en X? Si el sismo es en X y falla esa columna, pues tiene 5 que la respaldan. Mientras que en el sismo en Y, con que me falle una, pues esa cuestión se me puede ir al piso, ¿cierto? Porque no tengo sino otra nomás, y esa otra, pues a eso es lo que llamamos ausencia de redundancia. Entonces, cuando tienen 2 ejes de columnas de una vez, dice, ahí hay ausencia de redundancia. ¿Pero en qué sentido? Cuando el sismo llega en Y, ¿cierto? Cuando llega en X no hay problema. Entonces, ahora, si usted tuviera la duda, porque puede tener que tenga 3 ejes en un sentido y 6 en el otro, pero usted dice de pronto en el eje donde tengo 3 columnas nomás, puede presentar el problema, pues la norma lo que le dice es, haga lo siguiente, miren, lo voy a explicar. Estamos hablando en el sentido, coja estas vigas, articúlelas. Entonces, ¿qué es articular? Es decir, como si se hubieran formado articulaciones plásticas, cuando ya viene el evento sísmico y queda totalmente deformada la estructura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Coge las vigas, le da asignar, le da frame, y aquí le da release. Y en release, entonces usted le dice, mire, esa cuestión no va a resistir ni torsión ni momento, ¿sí? Va a resistir solamente cortante y cargas axiales. Cuando se forma una articulación plástica, pues eso es lo que pasa en una viga, que solamente resiste cortante y axiales, pero momento y torsión eso no resiste. Entonces selecciona las que no va a resistir y le da OK y aparece así. Y vuelve y corre el modelo, y si la deriva se aumentó un 33% o más del 33%, eso tiene ausencia también de redundancia, ¿cierto? Entonces eso lo hace uno cuando tiene duda. Aquí no hay duda, tengo dos ejes que me voy a poner y así me diera, yo tampoco voy a comer. Yo digo, no, tiene 2 ejes, donde me falle un eje, se me va para el piso del edificio. Entonces eso es lo que hace uno, hacer ese release ahí. Listo, entonces vamos ahora, ¿a dónde? Al Excel. Entonces, ausencia de redundancia
En X no tengo, ¿cierto? En X, cuando viene el sismo en X es 1, pero cuando viene el sismo en Y, ahí sí es cuando tengo ausencia de redundancia. ¿Que esa da cuánto? Entonces aquí en la norma aparece, no la tengo por aquí a la mano, pero es 0.75. Si no me creen, pues de todas maneras la usan ahí en la norma, pero es el 25% le dice la norma no que le quite. Entonces si se dan cuenta, si el sismo viene en X, el R sub 0 sigue siendo 5, es decir, este R de acá. Entonces, una cosa es si es para X y otra cosa es si el sismo viene en Y, ¿cierto? Entonces, si viene en X, el R sigue siendo 5. Si viene en Y, pues se multiplica este 5. Y ahí multiplicaría por 1, por 1, por 1 y por 0.75, ¿cierto? ¿Qué pasa? Parece que está con punto y disco. Sí, señor, gracias. 5. Listo. Entonces ahora miren la diferencia, ¿no? Bajó de 5 a 3.75. ¿Cuánto bajó? Pues miremos el porcentaje. 3.75 dividido 5, un 25%, ¿cierto? Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí hay irregularidad en altura de 0.9, por ejemplo? Y hay irregularidad en planta de también otra que me dio 0.9. Pues toda esta cuestión tengo que multiplicarla, tengo que multiplicar este y también este, porque la norma, la ecuación me dice multiplique phi sub A, phi sub B y phi sub R por el R sub 0. Es decir, que ya no sería 3.75, sino 3. Y hubiera bajado de 3 a 5, daría un 60%, es decir, ya baja un 40%, ¿cierto? Es decir, que entre más irregularidades tenga, la capacidad de disipar energía es mucho más baja, ¿cierto? Entonces ya uno por eso tiene que tratar de negociar con el arquitecto y hacerle caer en cuenta en esas cosas. Aunque ahora en las facultades de arquitectura me he dado cuenta que están en los primeros semestres contratando ingenieros para que les den como algunos criterios de sismoresistencia. Anteriormente no tenían eso en las facultades de arquitectura, y cuando uno tenía que sentarse con ellos tenía que ponerse a dibujarles, a explicarles por qué era que no se podía hacer eso, ¿sí? Porque ellos le dicen a uno que es que uno es cuadriculado, que es que los ingenieros solamente les gusta todo lo que es rectangular y cuadrado, y es verdad. En sismoresistencia ojalá todo fuera así como este edificio, donde las columnas y las vigas llegan de forma ortogonales, ¿cierto? Eso sería lo mejor en sismoresistencia, pero hay ocasiones que por más que uno trate de negociar no se puede, pues ahí sí que hay que castigar la estructura, pero en la medida de las posibilidades, si uno puede hacer que la estructura sea ortogonal, mucho mejor. Listo, ya tenemos Rx y Ry, entonces ahora nos vamos aquí para la tablita que estábamos trabajando anteriormente. Entonces aquí colocamos Rx y Ry, Rx 5 y Ry 375. ¿Eso para qué me sirve? Porque ahora voy a sacar estas mismas fuerzas y esos momentos torsores, pero para diseñar. Entonces acá estas son de diseño, pero por cortante. ¿En qué? En columnas, que fue el siguiente paso que les dije que seguía después de... ¿Después de qué? Después de las derivas. Entonces acá sería este que sería en Y. Listo, entonces ¿qué hacemos? La fuerza del sismo. Ah, bueno, acá hay otra cosa que me faltó. ¿Se acuerda que le dije también en la tabla que acá había un omega sub 0? Sí. Un omega sub 0 para pórticos. Y ese decía que era de 3. Voy a colocarlo acá. Ese es de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted haga
la fuerza del sismo, entonces va a ser fuerza del sismo dividido entre el R, en este caso sería Rx, pero lo multiplica por el omega sub 0, que es un factor de sobreresistencia que se le coloca en este caso al pórtico. Es decir, se supone que el pórtico va a tener una sobreresistencia de 3 veces, es decir, de lo que usted disiparía, le está diciendo, lo multiplica por 3, es decir, el triple. Y eso es lo que tiene que aguantar la columna en cortante, el triple del sismo de diseño. Entonces, una cosa aquí en la norma es aquí en la norma es FS y otra cosa es LM. Entonces, L es el sismo de diseño, el FS es la fuerza del sismo con la que verificamos derivas y el R pues es el coeficiente de disipación de energía ya multiplicado por los coeficientes de reducción por irregularidades en altura, en planta y ausencia de redundancia. Entonces, si yo estoy mirando aquí en este y el Rx me da 5 y yo estoy dividiendo la fuerza entre 5, si yo divido algo entre 5 es el 20%, ¿cierto? Si yo me divido algo entre 3,75 es el 27%. Entonces, si yo estoy dividiendo la fuerza del sismo entre 5 y me da el 20%, ese 20% será lo que absorbe la estructura o lo que disipa, porque estoy diciendo que R es el coeficiente de disipación de energía. Entonces, ¿ustedes qué interpretan? Ese 20% es lo que... ¿Es lo que qué? Lo que recibe. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ese 20% que queda en la estructura es lo que tiene que absorber y es lo que le va a generar todas las deformaciones plásticas a los elementos. Mientras que el 80% es lo que la estructura por su conformación y su movimiento va a comenzar a disipar, ¿cierto? Es decir, cuando el edificio comienza a moverse como habíamos visto ahora, ese movimiento del edificio, una parte de esa energía que liberó el suelo la va a disipar la estructura y el otro lo va a absorber, ¿cierto? Entonces, en el caso del que estamos viendo acá, el 20% en X lo absorbe, el 80% lo disipa, el 27% en Y lo absorbe y el 73% lo va a disipar. ¿Listo? Eso es para que tengan claro, a eso se refiere el R. Entonces acá, bien. Entonces cuando veían esto, entonces ese movimiento que hace la estructura que comienza el edificio a moverse porque el piso se le está moviendo, pues ese movimiento es lo que lo que está haciendo internamente también la estructura, que está disipando energía, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo ahí. Listo, entonces vamos acá otra vez a la tabla y entonces esto dio 10,68 y acá todos los dividimos. Listo. La verdad que además no me creo que no está pegado a la segunda. ¿No está qué? El 5 y el 3 Constantes. no son signos más. Ah, ya, entendí. Y bueno, el omega sub 0. Muchas gracias. Listo. Entonces ese ya. Y después acá entonces sería la misma fuerza, pero ahora dividido entre este Rx y multiplicado. Lo mismo. Listo. Y luego la misma cuestión aplicamos para momento torsor. Momento torsor en X dividido entre Rx y por
Y que no hay otra posibilidad de que los videos no se compartan por YouTube. Ya empezamos y para enviar un video de esos. No, Pero por OneDrive o por Dropbox no se puede. ¿Cuánto queda pesando más o menos? Pues el otro pesaba 15 gigas. Es que venía acá. Pero ustedes se encuentran aquí todos los días, ahí pueden intercambiar los videos. Es que la cuestión es que no me cuadra a mí esa vaina. aunque si usted coge el video y lo deja privado solo para unas personas, no hay problema. ¿El qué? El video le Es puede decir, poner privacidad. Es decir, que él coja el canal de YouTube que tiene, es decir, y él deje privado para ciertas O sea, para los correos. Tendrá que ¿no? añadirnos solamente nosotros el correo. Exacto. Sí, por Tendría que favor. añadir nuestros ¿Es correos. usted el que tiene el canal? Sí, yo soy. Listo. Pero entonces, por favor, sí. Es que no, yo, o sea, para acá no hay problema. Que no quiero. No quiero porque es que yo estos cursos también los dicto. Entonces, pues una persona que de pronto quiere, pues yo me meto, yo sí veo todo veo por eso es que aquí hay un señor que es el que traté de conectarme, pero no se pudo. A él sí le puedo decir, mire, me metas a tal parte o le puedo dar el dato y él puede ver el video de la clase de hoy. ¿Listo? Pero los otros no. Pero Porque... digamos, si él quiere ver el video, me tocaría que le diera el correo a él y él. Sí. Ah, sí. Yo sí lo podría pasar los. Bueno, entonces vamos acá. Entonces, estas son las fuerzas por piso y el momento por piso. Si yo no quiero, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Volver a seleccionar nudo por nudo y meter otra vez las fuerzas que acabamos de sacar. Pero hay otra forma más sencilla y es llegar y coger. Es dividir la fuerza, en este caso por 5, y la multiplico por 3, ¿cierto? Eso me da .60. Y la otra es la fuerza o el momento multiplicado, dividido por 3,75 y multiplicado por 3. Entonces me da .60 y .80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza del sismo que tenía ahora y los momentos van a bajar un 40 y un 20% respectivamente. Esto para sismo en X y esto para sismo en Y. Entonces yo vengo aquí, ahora sí al modelo, entonces ya ese es el de deriva, ya cumplió, voy y genero otro, digo copiar, y entonces ahora lo voy a llamar, este de 6 pisos, pero lo voy a llamar ahora cortante en columnas. Entonces queda con los mismos datos ya, entonces no tengo que modificar nada, simplemente genero una copia del modelo, y ahora vengo acá, entonces ahora tengo que generar las combinaciones de diseño. Entonces las combinaciones de diseño, ahora vengo para la norma otra vez y las combinaciones de diseño, entonces vengo a B21 entonces acá me dice estado límites de servicio por esfuerzos de trabajo, no se nos podía trabajar. Eso se hace cuando voy a dimensionar zapatas o cimentaciones, eso sí. Pero el que utiliza es el método de resistencia que me da esas ecuaciones. Entonces uno analiza las ecuaciones para las ecuaciones que le dan la norma de las combinaciones para mirar cuál es la más crítica. O sea, yo no voy a meter las 7 que me está dando la norma, sino las que realmente son críticas. Entonces yo voy y miro y digo, la primera me dice que es 1.4 veces la carga muerta más presión de fluidos. Acá no hay presión de fluidos porque esto no es un tanque, ¿cierto? Ni es un sótano para que tenga presión hidrostática, no hay, solamente habría carga muerta. La siguiente sería 1.2 veces la carga muerta, F presión de fluidos, T cambios de temperatura, no hay ninguna de las dos, sería solamente 1.2 carga muerta. Más 1.6 carga viva, más presión de suelo, no hay presión de suelo. No tenemos ninguna parte donde haya sótano o algo así para que haya ese diseño. Entonces 1.6 veces la carga viva, y esto es carga viva reducida, no hay. Granizo habría si lo colocamos en la cubierta, que lo podemos colocar, o empozamiento de agua, son las dos opciones. Entonces esas sí podríamos verificarlas ahorita. Entonces miremos acá, carga viva reducida es cuando el área de influencia, a ver si la tengo por acá, está por acá la carga viva, acá me dice la carga viva
yo la puedo reducir cuando el área de influencia sea mayor o igual a 35 metros cuadrados, es decir, el elemento estructural que está recibiendo las cargas tenga una área mayor a 35 metros cuadrados y la carga viva sea superior a 1.8 e inferior a 3.0 kilonewtons sobre metro cuadrado. En este caso no es superior a 1.8 porque nosotros tenemos vivienda que es 1.8 exactamente, entonces si fuera mayor sí podríamos hacer y aplicar esta ecuación, entonces no hay reducción de esa carga. Volvemos otra vez a las combinaciones. Listo. Entonces la otra es granizo o emposamiento de agua, ¿cierto? Entonces podemos hacer una, aquí en el avalúo de carga esa cuestión. Entonces, granizo y emposamiento de agua. Entonces, el granizo, cuando yo tengo, digamos en este caso tengo una cubierta, ¿cuánto puede ser, digamos, cuántos centímetros de una capa de granizo puede llegar a acumularse en una terraza? Por ahí 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, digamos que son 5 centímetros. Entonces, ese sería el emposamiento de agua. Si se taparon las bajantes, se taparon los sifones, ¿cuánto puede llegar a acumularse de agua? 15 centímetros, y eso ya exagerando, pero bueno, pongámosle 15. Entonces venimos acá y miramos aquí unas densidades que me da la norma. El agua, pues eso sabe uno que es 1 tonelada por metro cúbico, y el otro es el hielo, que lo puedo comparar como si fuera el granizo, y el hielo me dice que es 920, es decir, es menos densidad, menos denso que el agua, ¿cierto? Entonces 0.92 y 1 tonelada. Entonces venimos acá. Entonces granizo por 0.92 toneladas y emposamiento de agua por 1 tonelada, ¿cierto? Entonces, esta me da 150 kilos por metro cuadrado, o sea, sería tonelada sobre metro cuadrado, ¿cierto? Es decir, multipliqué la densidad que es tonelada metro cúbico por un espesor que está en metros, me da tonelada sobre metro cuadrado, es decir, eso es lo que estaría aplicándose por cada metro cuadrado. Entonces son 0.15 y 0.04, es decir, 150 kilos o 46 kilos. Pues ¿cuál es mayor? Emposamiento de agua, entonces ya me olvido de este. Y acá tengo, entonces vuelvo a mis combinaciones. Entonces de ahí en adelante, que voy a tener en cuenta, donde aparezca granizo o emposamiento de agua, me pasé. Ya está. Si puedo tener granizo o emposamiento de agua, pues entonces siempre me voy con emposamiento de agua, ¿cierto? Entonces, una primera combinación, entonces voy a hacer aquí el listado. La primera es 1.4 veces la carga muerta, ¿cierto? Después sigue 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva, 1.6 veces la carga viva más 0.5 el emposamiento de agua, ¿cierto? Porque ya dijimos que granizo no da emposamiento de agua. La siguiente combinación, 1.2 veces más 1.6 veces el emposamiento de agua más la carga viva, ¿cierto? Entonces aquí es como si fuera esta, pero estamos invirtiendo en una cosa acá, y es que la carga viva es 1.0 y el emposamiento de agua es 1.6, ¿cierto? Que fue lo que colocamos acá, 1.6. Luego sigue 1.2 veces la carga muerta, este W es viento, les decía que aquí no es, digamos, crítico la presión de viento porque el edificio es bajito, 1 la carga viva y otra vez 0.5 el emposamiento de agua, ¿cierto? Es decir, si comparo esta, voy a transcribirla otra vez, con la de arriba, con la segunda, es menor, porque esa está 1.6 viva y acá solamente es 1 viva. Entonces, ¿para qué coloco la cuarta si la segunda es más crítica, ¿cierto? A eso es lo que me refiero, que uno tiene que hacer el análisis. Luego sigue esta ya incluye, ¿qué es? El sismo de diseño, ¿cierto? Entonces acá sería 1.2 veces más el sismo más la viva, entonces ese sí lo colocamos acá. 1.2 veces la carga muerta
más el sismo más la carga viva, ¿cierto? Era 1 también, ¿sí? Sí. 1, 0, ¿cierto? Luego acá la sexta, punto 9 la carga muerta, viva, viento no hay, presión de suelo tampoco. Y la otra es punto 9 más 1, pero si acá es 1, 2 más 1, pues ¿cuál es más crítica? Pues la sexta, la quinta es más crítica que la séptima, ¿cierto? ¿Para qué me pongo a colocar la séptima? El H es que atrapamiento de tierra. Suelo, presión de suelo, presión de tierras. Listo, entonces ahí tengo. Ahora, entre 1.4 es la carga muerta y esta segunda que está la carga muerta al 1.2, la viva 1.6 y la empujamiento de agua 0.5, pues yo ya sé que esta vaina, ¿para qué la coloco, cierto? Son 3 combinaciones las que me van a regir mi diseño. Listo. Entonces ya tengo que esas son las más críticas y estas combinaciones que estamos viendo aquí en la norma, pues son una cuestión que se está basada en un diseño probabilístico, es decir, en la probabilidad de ocurrencia de que las cargas se presenten al mismo tiempo, es decir, las que acabamos de definir son estas. ¿Cómo, perdón? Ocurre al mismo tiempo. ¿Cómo? Que todas las cargas están aplicadas en el mismo momento, al mismo tiempo. Sí, por eso acá dice la norma que o es carga reducida o es granizo o es emposamiento de agua, pero no es posible que a la vez haya granizo y haya emposamiento de agua, ¿cierto? O llovió o cayó una granizada, pero no puede ser que las dos cosas sucedieron al tiempo, ¿cierto? Entonces por eso dice o esta o la otra, ¿cierto? Pero no las dos al tiempo. Entonces cuando yo miro las combinaciones de carga que acabamos de definir, me dice, mire, hay una probabilidad de que la carga muerta, por ejemplo la primera combinación, de que la carga muerta se exceda un 20% de lo que se la evaluó. La viva un 60%, pero el emposamiento de agua un 50%, es decir, va a estar por debajo de lo que usted le dice la evalúo. La otra me dice, es posible que en el mismo momento la carga muerta se aumente un 20%, la viva se mantenga en lo que se la evaluó, pero el emposamiento de agua se le suba un 60%. Y también la última me dice, es posible que la carga muerta se suba a 1.2, el sismo llegue al 100%, pero dividido ya entre el R, y la carga viva se mantenga al 100%, ¿cierto? Esta de acá, que es la del sismo, ¿qué va a pasar? Que la norma me dice, mire, puede ser que usted tenga en cuenta el sismo en X al 100% o el sismo en Y al 100%, pero ese momento cuando llega la fuerza, eso me va a generar unas fuerzas adicionales de un 30% en el otro sentido, es decir, en el sentido perpendicular. Si es en X, me va a generar unas solicitaciones que van a ser, que uno las asume como el 30% de la fuerza que está llegando al 100% en X, o si está llegando al 100% Y, pues va a ser al 30% en X. Entonces, esta fuerza del sismo de acá, esta de acá, ¿cómo va a quedar? Entonces va a quedar 1.2 veces la carga muerta, más 100% el sismo en X, más el 30% del sismo en Y, más 1.0 la carga viva, ¿cierto? Y la otra posible combinación es que ahora ya el sismo no es el 100, sino este es el 30 y el otro sí es el 100. ¿Listo? Y aparte de eso es más o menos, es decir, aquí estoy diciendo 100% positivo y 30% positivo, pero también tengo que meter 100% positivo y 30% negativo. Los dos negativos, 100 y 30. Ahora 100 negativo, pero el 30 positivo, que son las 4 probabilidades de que llegue el sismo, en un sentido o en el otro. Entonces, esas combinaciones son las que viene uno aquí a meter al modelo. En el modelo no hemos metido todavía carga muerta, no hemos metido carga viva, y la última, que es la más crítica, que vimos que era emposamiento de agua. Entonces, para eso, vamos aquí a XY y vamos a generar la placa. Aquí no hay placa porque aquí hay un vacío, acá sí hay placa, por eso generamos diafragma. Entonces venimos a definir una losa. Secciones, área sección, ahora ya no es frame, sino área sección. Es un elemento tipo shell, ese es para una losa. Le decimos adicionar nueva sección
yo le voy a decir que es una losa entre pisos, ¿cierto? Entre pisos. Listo. Entonces, esa losa, cuando usted habla de steel deck, el steel deck normalmente tiene espesor en la cresta de 12 y en el valle solamente tiene 5 centímetros. Es decir, que en promedio son 7 centímetros y medio lo que va a tener de espesor la losa. Pero ¿qué hago yo? Y que a veces ahí como que uno en algunas curadurías tiene problemas, y es lo siguiente: la norma me dice que lo que tiene que resistir el sismo son las columnas y las vigas. Eso es lo más crítico, dejar así como está el esqueleto del edificio y que eso sea lo que soporte todo el sismo. Si yo le meto aquí una losa que tiene 7 centímetros y medio, esa losa, cuando yo la asigne ahí